Sí, ya está grabando. Entonces ya tenemos a alguien que puede grabar las clases. Buenas. El día de ayer tuve un aporte interesante del señor Rosden, donde él manifestaba que tiene una conexión estable de Internet y tal vez él podía ser el host, porque como todos podemos rayar en pantalla, entonces él podía proceder a hacer los apuntes y lógicamente, o las proyecciones, y yo desde acá rayar y informar. Entonces vamos a ver si se puede hacer así, pero por lo pronto, o sea, ya hay alguien que puede grabar las clases. Bueno, comencemos entonces porque el tiempo es oro y como saben, hoy día vamos a hacer lo posible para dar la clase y que ustedes tengan el tiempo para hacer su tarea, porque yo estoy consciente de que el trabajo autónomo que van a tener este ciclo va a ser fuerte, entonces el tiempo es oro para ustedes. Muy bien, jóvenes. Lo primero sería es consultarles a todos ustedes si están viendo las pantallas. Sí, sí. Ya, chévere. Yo voy a coger los participantes y les voy a poner un ratito acá. Y ahorita entran todos los caballeros. Muy bien. Primeramente, no. Siempre les voy a hacer recuerdo de algo. Y es importante que yo les diga, no se olviden, jóvenes, no se olviden. Están en una carrera en la que ustedes siempre tienen que estar intentando buscar y actualizarse en conocimiento. Sean eh, sedientos de aprender, busquen aprender, siempre busquen saber qué es una red CAN, una red BIM, una red Link, qué es una red MOS, una FlexRay, qué son los nuevos sistemas HADAS, etcétera. Busquen aprender todas esas cosas porque a la larga, mientras más saben ustedes, serán beneficiados en el futuro y todo esfuerzo da frutos. Eso no se olviden. Y con eso comencemos. Deseándoles una buena tarde, vamos a hacer primero un análisis pequeño de lo que vimos en la anterior clase. Bueno, nosotros hablamos un poquito de los tipos de los bastidores, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando en los tipos de los bastidores, conversamos en que habían bastidores en H, bastidores en X o en columna para carros de competición, teníamos bastidores perimétricos o periféricos que se usaban mucho en buses y en lo que son busetas de transporte de pasajeros y que cubrían casi o estaban al filo de donde estaban las carrocerías para proteger de impactos laterales, frontales y posteriores, ¿no es cierto? Y también habíamos conversado sobre el bastidor tubular. Y por ejemplo, les decíamos que a pesar de no tener materiales de mucha fuerza o no tener materiales que sean robustos como los otros bastidores, el conjunto de todos estos tubos y todos estos entramados daba una estructura muy rígida porque teníamos, si mal no nos acordamos, un refuerzo o estructura en 3 dimensiones, que ya era muy difícil de calcular a mano y que se calculaba mediante métodos finitos o análisis por computadora, ¿sí? Y lógicamente también del video, si nosotros logramos verle porque se nos cortaba por la conexión, nos decía que el secreto es la posición en la que se colocaban los tubos, porque estos de aquí debían estar sometidos, de preferencia, ya sea a tracción o a compresión. Pero si estos tubos en algún rato estaban sometidos a flexión, iban a ceder. Entonces ustedes van a encontrar este tipo de estructuras en los roll bars de los carros de competencia, en carros de competencia, y es un tipo de bastidor caro. Es un tipo de bastidor caro, pero que aliviana el peso, funciona con menos energía y consume menos combustible. Tocando esos temas y conversando justo de eso de ahí, llegamos a una parte donde hablábamos de los materiales del bastidor y se explicaron 2 trabajos que ustedes tenían que realizar. Entonces, aquí se les dijo brevemente, ¿no es cierto?, que ustedes tenían 3 tipos de materiales con los que iban a hacer el bastidor y estaban ordenados en, sería por dureza. Lo más duro que tenían ustedes, lo más duro, jóvenes, que hay ahorita, la fundición. De ahí teníamos que le seguían los aceros y finalmente ya se utilizaban aleaciones de aluminio.
Hay que tomar muy en cuenta que la fundición, mis estimados jóvenes, es simplemente una aleación de hierro-carbono, donde yo por un lado tengo hierro y le sumo carbono, que es lo más duro que hay. Mientras más carbono pongo, se va haciendo más duro el material. Entonces, yo si pongo un alto valor de carbono, más me parece de un 0.7 o 1.7%, por ahí está el valor, no me acuerdo bien, yo tengo fundición. Y la fundición era de lo que hago los bloques y los cabezotes de los motores diésel que aguantan bastante esfuerzo y chasis de carros grandes en verdad. Si iba poniendo menos carbono, yo sacaba el famoso acero, ¿no es cierto? Y uno que no es una aleación tanto del hierro es el aluminio, pero que el aluminio se utiliza ahora muchísimo. ¿Por qué, jóvenes? Miren, se utiliza mucho porque el hierro es de gran abundancia en el mundo, pero poco reciclable. Mientras que ustedes puede que ahorita estén cogiendo y utilizando aluminio que alguna vez tomaron una lata de cola o una lata de una bebida, porque el aluminio es súper reciclable. Y cada vez que se da cuenta el ser humano se da cuenta que los recursos no son ilimitados y que algún rato se van a acabar. Entonces comienza a buscar materiales que él pueda reutilizar. Porque el ser humano, a la larga, si ustedes ven, si ya comienza a investigar si puede vivir en Marte, si hay condiciones de vida en otros lados, es porque a la larga se da cuenta que algún rato aquí puede acabar los recursos y necesita migrar. Entonces, bajo ese punto de ahí, el aluminio tiene esa ventaja grande ante el acero, reutilizable casi al 100%. Y por eso comienza a aparecer ahora el aluminio y los bastidores se hacían principalmente de esos tres materiales. Eso se vio en la anterior clase de forma breve, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros quedamos ahora, en vez de en este poco tiempo que tenemos para dejar la otra hora para que ustedes puedan adelantar sus tareas, ver esto de aquí, algo muy interesante, mis estimados caballeros. Miren, tanta información de la carrocería. Qué interesante las fuentes, de dónde saca algo solo de la carrocería. Si nosotros nos comenzamos a fijar, ya le admito, señor Sanango, admitido en clases, muy bien. Si nosotros nos fijamos, jóvenes, miren cuántos libros tengo. Aquí tengo características de la carrocería del libro de estructuras. Aquí tengo otra cita de elementos metálicos y sintéticos de Sánchez, Vehicle Structures and Materials de Automotive Chassis Engineer de Barton y Fieldhouse. Otro libro tengo aquí. Tengo el libro de la nueva enciclopedia del automóvil, estructuras del chasis de Genta y Morello. Y tengo hasta la mecánica de materiales que ustedes veían de Billy Johnston con Alvarito. Tengo exactamente 6 fuentes para esta sección, porque la carrocería, como ustedes vieron y como conversábamos, es una estructura principalmente. Y esta estructura es el caparazón del vehículo. Como creo que hicimos de ejemplo ayer, si el carro fuera una tortuga, este es el caparazón y lo de adentro, o el animal en sí, la tortuga, la parte interna, el caparazón es lo que le protege a la tortuga. ¿Qué es la carrocería? Y hablábamos que es uno de los elementos de seguridad activa, de seguridad pasiva, el elemento que actúa cuando yo ya me choqué y sufrí un accidente. Y se va a encargar de minimizar las consecuencias del mismo para que yo no salga herido. E inclusive en los tiempos actuales, como les comentaba, para que la persona que fue atropellada tampoco salga tan herida. O sea, ya no busca proteger solo al de adentro del carro, sino también al de afuera. Ustedes me creerían, por ejemplo, señor Ratancuri, si yo le cuento a usted que ya había carrocería antes de automóvil, pues decir, pero este prof está mal, pues, es como que habla como de Superman, porque Superman es el que se pone el pantalón y después se pone el calzoncillo, ¿no es cierto? O puede ser tal vez como el señor Ramos,
que da el beso y después pregunta a la chica si tiene novio, ¿sí o no? Hace las cosas al revés. ¿Cómo va a haber antes la carrocería antes del vehículo? Señor Ramos, ¿cómo va a haber antes la carrocería antes del automóvil? ¿Cree usted que eso está bien? Mm, dudo, Inge, no sé. Ajá, pero ya iba a responder de la chica, ¿no es cierto? El auto Sí, también. es una verdad, jóvenes. La carrocería se inventó antes que el mismo automóvil. Y si ustedes ven películas antiguas del oeste y todo eso, los caballos a los carruajes les jalaban, ¿no es cierto? Y se movían a través de tracción animal, no tenían una tracción propia, por eso no eran automóviles que generaban su propio movimiento. Los carruajes eran jalados por una tracción animal, pero ¿qué era el carruaje? ¿Acaso no era una carrocería? ¿Qué dicen ustedes? Era carrocería. Si era una carrocería, exacto. Señor Ratancuri, ¿era o no era una carrocería? Claro, Inge, de ley es que o sea, necesitamos una carrocería, sino en que hablamos así, nos subíamos, ¿no? Exacto, muy bien. La carrocería nació antes que el mismo automóvil, desde los carruajes. Y lógicamente, si nosotros nos ponemos a hablar de la historia de los motores, oigan, y por ahí hablamos que ya por estos años de aquí, en 1769, ya hubo una persona, o los franceses innovaron muchísimo, y ya comenzaron a instalar motores en algún tipo de carrocería para hacer carros. Ya se cansaron de los caballos y comenzaron a intentar darle movimiento a la carrocería sin necesidad de un caballo. Ya comenzó a evolucionar. Y si ustedes ven la historia del motor diésel, del motor Otto, van a ver que antes de que Otto proponga el motor de combustión interna, ya hubo un francés que cogió y dijo cómo hacer un motor, pero que era muy poco eficiente. Otto perfeccionó los sistemas. Y diésel después usó combustibles que eran a base de aceites para poder hacer la combustión, Rudolf Diesel. Entonces, la evolución del carro es así. Antes ya había una carrocería antes que haya el primer vehículo. Y las carrocerías antiguas no eran para nada como son las de ahora. Olvídese usted, para nada parecidas. Fíjese usted cómo era un primer carro y su carrocería, al menos de los que tenían un motorcito o intentaban hacer un motor a vapor. ¿Cuáles eran las funciones básicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será tal vez una función básica que pueda soportar las llantas, otra que soporte un mecanismo que dé dirección y otra que se siente la persona? Y tal vez por acá anexar algún tipo de elemento que dé movimiento. Básica la carrocería. ¿O alguien de ustedes le ve alguna otra función que tenga parte de esas de ahí? Señor Carrasco, ¿usted qué dice? ¿Alguna otra función que tenga esa carrocería inicial? Eh, no sé, la comodidad de la persona. Ya muy bien, puede haber sido hecha también en función de que tan cómoda sea la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lógicamente, al comienzo teníamos solamente funciones básicas de la carrocería. Yo quería que cumpla eso de que cumpla funciones básicas. Muy bien. La carrocería ha ido evolucionando a lo largo de la historia y evoluciona igual que el automóvil. Y ustedes inicialmente tenían carrocerías que eran hechas con madera. Entonces ahí no había latonero. ¿Quién sería el que repararía la carrocería? El carpintero. Y lógicamente, al yo tener un material como la madera, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tan resistente es la madera a las inclemencias del tiempo? Como por ejemplo la lluvia, el sol o los insectos. ¿Qué cuenta, señor? Mala. ¿Qué dice usted? Mala. Malísima, ¿sí o no?
¿Sí o no? Sí. Al comienzo yo tenía una carrocería de madera. Ahora démonos cuenta, miren, tal vez estos carros no hayan alcanzado velocidades muy grandes, pero ¿qué tan peligroso puede ser en el caso de que yo tenga un impacto que la madera se rompa y se astille? Al comienzo, estas cosas se consideraban. Cuente nomás, señor Ramos, cuente nomás. ¿Qué dice usted? No, no, nada, Inge. Ya, nada, muy bien. Ni crea que le voy a prender la cámara para que me haga mujer como a Jonathan Calderón. No, Dale, 0. cero, señor Ramos. Pero cancela, no yo, Inge. Muy bueno, muy bueno. Estaba bastante chistoso. Me ha Esa dolido es la mujer naturalmente. de ver las fotos. Ojo Entonces, con ese grupito. comentando y conversando con ustedes, ¿no? Mis estimados caballeros. Esto de aquí tenía funciones básicas. Aguantar un motor, soportar ruedas, mantener algún tipo de mecanismo que le dé dirección y llevar un pasajero. Construcción de madera, así de sencillo, con madera le hacía ¿para qué? Para poder hacer las partes, porque tal vez en esa época era muy difícil mecanizar el metal, o era más complejo mecanizar metal, era más fácil mecanizar madera. Ya, muy bien. Entonces, de aquí nosotros tenemos, mis estimados jóvenes, que comienza a evolucionar el vehículo y comienza a implementarse uno de los materiales que es hasta ahora súper utilizado. Nosotros podemos darnos cuenta que se comienza a implementar el acero en los elementos. Y el acero es un material que tiene muchísima mejor resistencia que la madera, lógicamente, que tiene una mejor o mejor acabado que le puede dar tal vez usted ya confeccionando, ¿no es cierto? Que aguanta más tiempo de vida útil, que no es susceptible a la vibración del camino. Porque usted haga un carrito de madera y vaya por los baches a ver si no se le aflojan los tabloncitos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema del acero? Que el acero, al ser más duro y todo lo que usted quiera, le genera un vehículo que es más pesado. Y si yo tengo un vehículo muy pesado, antes al inicio era muy normal que yo tenga carros descapotables. Y más bien era un lujo tener un carro que tenga techo. ¿Saben por qué? Porque si yo le quito el techo al carro, le bajo el peso. Entonces, como los carros no tenían una potencia muy fuerte, como los carros no tenían ese torque y esa fuerza, no eran muy potentes. Entonces no podía yo ponerles más peso del que ya llevaban esos pobres motores ineficientes de comienzo de siglo, que perdían muchísima energía en la transformación, muchísima energía. Bajo ese punto, jóvenes, tener un motor con techo o un carro con techo era un lujo. Era algo que no se había visto. Y en 1900 se implementa el primer carro con techo. Y ahora vean las cosas que son la vida, ¿no? Ahora tener un combustible se vuelve un lujo en verdad, ¿no es cierto? Antes tener un combustible era algo normal o tener un carro sin techo. Y tener un carro con techo era un lujo. En 1900 sale la primera carrocería cerrada. ¿Y saben cuál era la principal novedad? Que ya no se mojaba usted en la lluvia y ya no le daba el sol. Qué belleza que era ese carro en esa época. Ese era el boom. No es como ahora que usted tiene un carro que ya tiene un sistema de faros o que se alinean al camino, que le tiene unas plumas, que tiene un sensor de lluvia, que les pega el agua y solita se accionan a distintas velocidades, que tiene un sistema de bloqueo central, que tiene llave con inmovilizador, etcétera, etcétera, etcétera. No, en esa época la novedad era que yo tenía techo y ya no me daba la lluvia ni el sol. Y tal vez de paso hasta el viento.
Entonces, en esa época de ahí, mis estimados caballeros, aparece el primer carrito con techo. ¿Se puede ver aquí? Un carro con carrocería cerrada. Y fíjense ustedes, y les pongo algo interesante para ver. Si ustedes se ven y se dan cuenta, en esta época no había pues un sistema de cálculo de deformación programada o no había una forma de predecir cuando un carro va a chocar cómo quiero que se comporte. Era muy normal, estimados jóvenes, que en esa época el volante y la columna de dirección sean una sola barra. Y si yo venía algún carro o un objeto o lo que yo quiero, y por ahí yo me chocaba contra este carro de aquí y le impactaba, esta barrita de aquí se recorría y le rompía el pecho a la persona, la aplastaba, le mataba esta barrita de aquí. Cuando las columnas de dirección eran un solo cuerpo. ¿Se han preguntado alguna vez ustedes por qué las columnas de dirección ahora son así? Tienen aquí una junta cardánica y de ahí de esa junta cardánica viene así y va el volante. Es porque en un choque esta junta se rompe. Y como se rompe, ya no me pasa eso de que me va el, el volante a aprisionar y a matarme, el volante. Entonces al comienzo eran así los carros, muy inseguros. Vamos a hacer unas chicas preguntas a los jóvenes a ver si ellos también tienen algún tipo de conocimiento previo. Señor Ulloa, yo le consulto. ¿Usted ha oído tal vez el término vidrio laminado o vidrio temperado? Sí, que he escuchado que utilizan los automóviles de seguridad. Muy bien. Tal vez sabe cuál es la diferencia entre el temperado y el laminado. Que son mucho más fuertes porque tienen un mayor número de láminas. Mm, puede o no puede ser. Alguien, tal vez, señor Córdoba, ¿usted sabe? Que el uno es explosivo, o sea, se hace pedazos tipo ceniza y el otro en cambio solo se triza y no se desprende del elemento ya del vidrio. Ya, muy bien. Claro, muy bien, señor Córdoba. Por ejemplo, jóvenes, en estas épocas, muy probablemente yo aquí tenía vidrio normal. Si usted coge y, por ejemplo, usted en un rato de iras, de rebeldía, si tiene mujer, con la novia, con sus papás, hecho el rebelde, le mete un puñetazo a una ventana de su casa. Usted rompe el vidrio en trozos cortopunzantes, ¿sí o no? Y se lacera la piel, se lastima. Al comienzo esos vidrios había en el carro. Pero qué, tiene razón el señor Córdoba. Muy bien. Ahora yo tengo en las partes laterales de mi carro vidrio temperado. Y justo si yo veo, tiene un sellito de seguridad que por ahí dice Tempered, me parece. O temperado o templado, lo que usted quiera. ¿Y qué hace este vidriecito de aquí? Cuando yo le meto un golpe, ese vidrio se forma o se hace como, se revienta en forma de granizo, en trozos chiquitos. Pero esos trozos chiquitos no tienen filo, son como piedritas sin filo. Entonces, ¿qué hacen contra usted? No le laceran, no le cortan en un choque, no le lastiman, no tienen costo punzante o puntas para lastimarle a usted. Los ladrones saben robar las compus de los carros, ¿no es cierto? Cogen una bujía y le pegan en pleno centro un golpe y ¡pac! Se hace pedazos el vidrio. Pero el chiste es que en un choque, lógicamente, ¿usted qué pasa? Usted no coja y eso se produzcan filos de corte que le laceren la piel. Y vuelta el parabrisas por nombre. Bueno, en términos españoles, este de aquí se llama parabrisas y esta de acá atrás se llama luneta en términos técnicos. El parabrisas solo se considera el vidrio del frente. Ese de ahí tiene entre los dos, tiene dos vidrios pegados a través de una lámina de plástico. Y por eso, este libro de aquí, perdón, este vidrio que nosotros vemos ahí se llama laminado. ¿Cuál creen que sea la función?
¿Qué pasa, jóvenes, si, por ejemplo, yo estoy yendo todo bien manejando por la vida, todo chévere, atrás de una volqueta y a la volqueta se le cae una piedra? O, por ejemplo, sabemos ver nosotros que las volquetas tienen dos llantitas o son atrás en el eje tienen doble llanta. No sé si ustedes se han fijado en ciertas volquetas, vemos ahí que está la una llanta y de ahí viene la otra llanta. Y a veces uno puede ver, sí puede ver que justo la volqueta, para mala suerte de ella, ha pisado o tiene clavada una piedra entre las dos llantas. Y está girando y uno le ve desde atrás la piedra. ¿Y qué pasará si por fuerza centrífuga esa piedra saliera volando hacia mí? ¿Sabían ustedes que las pruebas que se hacen aquí, al menos la INEN, en la norma 1669, que es de vidrios, es coger una esfera de acero y botarle contra un vidrio y medir cuántos milímetros traspasó? Porque no debería pasar. Porque si usted tiene un choque y va saliendo el capot y se pega contra el vidrio debería evitar que entre hacia usted y le lastime. O una piedra, lo que usted quiera. Por esa razón ese vidrio es laminado. E incluso si ahorita usted quiere y ve en los carros modernos, qué belleza los carros modernos. Por eso nunca debo dejar de estudiar. Porque siempre salen cosas más chéveres y yo tengo que saber más. Ahora me venden hasta vidrios con filtro UV. ¿Por qué? Porque lógicamente, como usted ya conoce, ¿no es cierto? El sol es una fuente de radiación. Y en toda la escama de radiación electromagnética usted tiene luz, tiene microondas, tiene ondas de radio, tiene ultravioleta, tiene infrarrojo, tiene muchas cosas. Pero la ultravioleta le da cáncer a usted, porque altera su ADN. Y de eso nos salva el oxígeno y el ozono. El ozono de arriba protege un rango de radiación y el oxígeno de abajo otro rango de radiación. Y ahora los vidrios me vienen con filtro UV para protegerme de la radiación del sol. Es tan increíble, jóvenes, y no me acuerdo bien porque yo vi esto en una charla que dieron en inglés, que ahora hay hasta sensores de posición del sol en los carros. O sea, yo puedo tener en mi vehículo un sensor que está detectando la posición del sol. Y en función de esa posición está también calibrando la temperatura del habitáculo. Ya y ahora, no se sorprenda, el carro del futuro no tiene idea, en el 2024 está pronosticado que todo vehículo que se comercialice en Estados Unidos venga con sistemas ADAS o de asistencia avanzada al manejo. Y no tiene idea, joven. Por eso, por esto de aquí, mire, no por el motor, no por la caja de cambios, por la carrocería, por el chasis, por la carrocería, por estos elementos de aquí. Por eso es que ahorita ya se va a normalizar muy posiblemente la red FlexRay en los carros. Porque la red CAN ya se quedó corta hace años por la transmisión de datos. Ingeniero, ¿qué es eso? Yo no sé. Muy bien, es facilito, usted lo ha visto y yo lo he visto muchísimas veces. Muchas veces lo ha visto en la vida. Cuando usted copia un archivo y ve que su memory flash comienza a decir, estoy copiando a 25 megabits por segundo. Eso significa que su memory flash está pasando 25 millones de bits cada segundo de datos. O sea, si yo tengo aquí un pulsito, ¿no es cierto? Un pulso que viene así la información en código binario. Y viene así un bit. Aquí viene un 1, de ahí viene un 0, un 1 y un 0. Cuando paso un dato a 25 megabits, yo estoy pasando 25 millones de sus pulsos cada segundo. La red FlexRay logra pasar ahorita en el vehículo 10 millones de bits. La red CAN pasa 500.000 bits. Máximo pasa 1 millón de bits. La FlexRay pasa 10 millones de bits. Máximo 1000
1 millón de bits. Pero ya el motor no necesita más. ¿Sabe quién necesita esa velocidad? La carrocería. ¿Por qué? Pues, está loco. ¿Por qué? Porque la carrocería ya tiene cámaras. Y la carrocería a lo largo le va a usted a asistir en el manejo. La carrocería puede ver con cámaras que usted se está saliendo de un carril y avisarle mediante un indicador en el tablero que usted se salió y que tiene que rectificar su rumbo. O puede frenar ante un inminente choque, pero es que ya procesa video. Y como el video es pesado, yo ya necesito red de más velocidad. Y esta red ya va pensada para la carrocería, ya no para el motor. El motor se abastece muy bien con CAN. Caja, dirección eléctrica, lo que usted quiera. Vea cómo ha evolucionado el carro. Qué belleza, ¿no es cierto? Es una belleza. Entonces, al comienzo de ser un lujo que yo tenga techo, ¿no es cierto? Porque le tenía combustible, ahora tengo tanta belleza y sigue evolucionando y la carrocería evoluciona también, no solo el motor, no solo el motor. Buenazo, coge aquí, mis estimados caballeros, y vamos por acá. Comienza a aparecer el acero, ¿no es cierto? Y aparece este elemento estrella de aquí, aluminio. Oiga, el aluminio no aguanta por sí solo. No crea usted. Necesita ser aliado con otros elementos. El aluminio por sí solo no puede. Pero el aluminio no se oxida. El aluminio es liviano. Y el aluminio es maleable y reciclable. Entonces, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, ya el acero, y ahora comenzamos a implementarle aluminio, ¿no es cierto?, a la carrocería. Y comenzamos a construir unas bellezas de carrocerías con acero, con aluminio, y nos comenzamos a formar una carrocería que tiene ya una parte estructural fusionada. Ya no veo bastidor, sino ya comienzo a ver un compacto del que nosotros hablábamos, una plataforma, y después yo hago lo que hice en el chasis tubular y le vuelvo a toda la carrocería el bastidor, poniendo refuerzos en ciertos elementos, y esto de aquí se llama una estructura en 3 dimensiones, más conocida como carrocería autoportante, que es lo último de lo último. Autoportante porque ella mismo, la carrocería, posta, motor, suspensión y elementos mecánicos. Y a los pasajeros. Ya no necesito una parte estructural diferenciada como el bastidor para poder hacer esta gestión. Solita la hace. Muy bien. Con eso estamos hasta hoy día. No necesitamos más. Ya se me cayó mi llave de filtro metálica. ¿Alguna consulta que tengan los caballeros tal vez en estos 5 minutos que faltan? No, Inge. Ninguna, muy bien. Entonces, la siguiente hora vamos a dedicar a que ustedes hagan los deberes. Yo les sugiero que intenten ver estos videitos de aquí. Y cuando les vayan viendo o haciendo alguna actividad de lo que van haciendo ya semanalmente, pónganle un clic así. Ya, esto de aquí yo ya hice. Ya está. Yo le pongo un clic y mi curso se comienza a completar, comienza a avanzar el porcentaje de completado del curso. ¿Sí? No hay más que decirles en vista que no hay preguntas. Con nosotros tenemos clases hasta hoy día. Me gustaría desearles que tengan una muy buena semana. También les sugiero, sé que son jóvenes, sé que son fuertes, sé que tienen padres y tienen abuelos, aguántense las ganas de salir un poquito, salgan por lo necesario, si tienen que trabajar, trabajen y cuídense, pero recuerden que afuera hay un virus y que nuestros mayores tienen menos chance con ese virus. Entonces hagamos un esfuerzo. Creo que a todos ya nos pica las ganas de salir, ¿no es cierto? Pero tengan mucho cuidado porque la gente se está descontrolando mucho. No les digo que no salgan, lo que les digo es que mantengan distancias, pónganse mascarilla y protéjanse. Nada más, ¿no es cierto? Sin más, una linda semana, que les vaya bien.